Amigos y amigas, estamos ya con la entrevista del día lunes. Como ya les hablé, pues está aquí el licenciado Byron Vilema, miembro de Senrep, fisioterapia a otro nivel. ¿Cómo le va, mi doctor? ¿Cómo ha pasado? Mi licenciado, perdón. Muy buenos días, encantado de estar en su programa deportivo en TVS. Muchísimas gracias por la invitación y un tema igual muy importante que vamos a tratar el día de hoy sobre las lesiones deportivas en el tobillo, sobre todo, ¿no? El esguince de tobillo es muy frecuente. ¿Se produce por? Se produce por el abuso, como decíamos hace pocos minutos también con uno de los camarógrafos acá también. A veces ese abuso, ese estrés que se genera en los tejidos blandos, como es por ejemplo los ligamentos, pues también puede producirse los famosos esguinces, que es una distensión de los ligamentos y que obviamente genera inestabilidad y una para en el deporte, ¿no? Pues se ve con frecuencia cuando a veces existe un terreno irregular en el campo de juego o también en este tipo de deportes de contacto se puede generar un sobreestiramiento de ligamento donde obviamente puede romperse inclusive. ¿Qué tratamos? ¿Cómo le tratamos? ¿Cómo le recuperamos al futbolista? Bueno, generalmente... Porque esto es más una lesión futbolística. Una lesión, correcto. Hablábamos justo que hay inclusive jugadores del Centro Deportivo Olmedo que tienen este inconveniente. Correcto. Dos jugadores del Centro Deportivo Olmedo, John Wilca y Andrés Quiñones, quienes presentan una lesión de tobillo. Nuestro querido arquero, Andrés... él tiene una lesión ya antigua, recidivante de una lesión de tobillo, un esguince de tobillo que quizás tiene una secuela y eso, pues obviamente como no fue tratada a un 100%, pues se generó una nueva distensión o una nueva inflamación en este tobillo, pero a Dios gracias se lo ha puesto ya al 100%. Y pues obviamente también tuvimos en esta semana en la práctica deportiva, antes de este partido frente al Muchurruna, Posligua también sufrió una lesión deportiva de una paralítica, que es una contusión en el músculo del cuádriceps en la parte lateral, y se llama así paralítica porque al sufrir este impacto, esta contusión, este golpe en el músculo, pues genera una parálisis en el cuádriceps y generalmente a veces esa recuperación se lo hace en unos 5 a 10 días, pero sin embargo gracias a la tecnología, al trabajo que lo realizamos en Senrep, pues con los fisioterapistas deportivos, pues se trabajó a doble jornada, a doble horario, una en la mañana y una en la tarde. En 3 días le recuperan y no hay secuelas para el futbolista. En el caso de la paralítica que conversamos, en lo que es las lesiones de los ligamentos en el tobillo. Ahí sí hay que esperar. Sí, ahí sí tenemos que esperar. E inclusive, bueno, en el deportista de élite, como por ejemplo en los jugadores del Centro Deportivo Olmedo y otros afines que tenemos en nuestra clínica, pues el tratamiento es inmediato, por decir. Los signos, los síntomas de estas lesiones de los ligamentos, pues pueden ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? Que dependiendo del tipo de grado que tenga esta lesión en el ligamento, pues vamos a tomar las pautas para la rehabilitación física. Viene a ser un sobreesfuerzo en el ligamento. Correcto, un sobreesfuerzo físico. Una puede ser el sobreesfuerzo físico o el pisar mal, ¿no es cierto? El pisar mal, por ejemplo, en los corredores de trail, por ejemplo, Exacto. Es famoso también este esguince de tobillo porque el terreno es irregular y el pisar de una forma inadecuada pues obviamente hace que se doble el tobillo y obviamente sufra esta distensión o esta ruptura, ¿no? Y en el mismo que vamos a hacer es en primera instancia, como habíamos hablado la semana anterior, pues es la técnica del RICE, que es el reposo, el hielo. El hielo, pues durante las primeras 24 a 48 horas es muy indispensable porque es el mejor analgésico y antiinflamatorio que va a disminuir el edema, es decir, la hinchazón, y la equimosis, va a evitar la equimosis, es decir, ese moretón que va a tener producto de este impacto, de esta lesión. Posterior a este también viene el vendaje neuromuscular que nosotros realizamos en el tobillo para dar estabilidad, porque recordemos que los ligamentos tienen esa función
de dar estabilidad, soporte, protección a la articulación. Y obviamente si hay una lesión en este ligamento, pues la articulación queda en un desbalance, ¿no? Queda desprotegida, y el vendaje es lo que nos va a ayudar a esa protección para que nosotros podamos asentar el pie si es necesario. Si es un esguince grado 2 o grado 3, pues incluso estaría la utilización de unas muletas o un escayolado, un enyesado en ese paciente de no mucho tiempo. Estábamos hablando de unos 8 días como máximo, si así lo fuera necesario, ¿no? Cabe recalcar que el trabajo en equipo en Senrep pues ha sido de mucha importancia tanto en la medicina traumatológica con el doctor Santiago Moreno y en la medicina deportiva con el doctor Joy Bintixi, en este caso de Centro Deportivo Olmedo, quienes obviamente en primera instancia realizan la evaluación pertinente, viendo el caso de que no exista otro tipo de acompañamiento a esta lesión del esguince de tobillo, que puede ser a veces una fractura de tobillo también. Entonces, con los exámenes complementarios como es la radiografía, una tomografía o una ecosonografía, pues nos ayudan a identificar claramente cuál es el tipo de lesión que tenemos, y pues obviamente enseguida a lo que es la fisioterapia deportiva, para empezar ya con lo que es el drenaje linfático y la regeneración del tejido mediante el uso de agentes físicos, como son por ejemplo el láser, la magnetoterapia, la ozonoterapia, e incluso si hay una ruptura parcial o total del ligamento, pues obviamente está en auge esto del plasma rico en plaquetas y las células madres, que permiten la recuperación del paciente a óptimo nivel en poco tiempo, que estamos hablando de unos 8 o 15 días, pero siempre y cuando que el paciente o el deportista acuda de forma inmediata a la evaluación del médico, ¿no? Para ser trasladado o complementado con la fisioterapia deportiva. A eso quería llegar, licenciado. Ahora la tecnología nos permite inclusive evitar ciertas cirugías que se hacía antes. Se lo puede hacer es con recuperación, con los métodos que me acaba de mencionar. Correcto. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas ha ayudado muchísimo a este tipo de regeneración celular en cualquier parte de los tejidos blandos, como tendones, ligamentos, cápsulas articulares, o incluso en desgaste articulares como la famosa artrosis en diferentes partes del cuerpo. Sus palabras finales, mi licenciado. Bueno, pues siempre agradecerle infinitamente primero a Dios y a todos los medios de comunicación que siempre nos invitan, ¿no? Decirles siempre que la prevención es el mejor resultado para mantener una buena salud, un buen bienestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra energía. Visitar al médico, cuando ya sentimos esa presión de estar estresados, preocupados, pues es muy importante esos signos de alerta, tomarlos en cuenta y acudir al especialista o al médico familiar de cabecera para evitar posibles lesiones o enfermedades incluso a futuro. Muchas gracias, mi licenciado. Pues le estaremos esperando prontamente con otro tema de las lesiones deportivas. Yo le agradezco como siempre su colaboración. Nos vamos a la pausa y volvemos con más de Deportes TV. First, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things